¿Cómo se piratea algo? Todos conocemos la respuesta. Te sientas junto al ordenador y aporreas el teclado. Algunos números y símbolos vuelan por la pantalla. Si la paliza es lo suficientemente exitosa, estás dentro. Funcionan las películas y programas de televisión. Debería funcionar igual en la vida real. Pero no lo hace. No importa cuánto lo intentes, no importa cuántos teclados rompas, no vas a romper una buena ciberseguridad. Para eso necesitas algo especial, un secreto. Y para conseguir ese secreto tienes que formar parte de la más profunda y más oscura comunidad de Internet. Olvídate de mercados web oscuros y foros de hackers. Es más profundo que eso. Es un espacio cuya existencia entera descansa en su cobertura, donde los mejores hackers del mundo intercambian secretos por sumas de dinero que cambian vidas, donde los gobiernos, megacorporaciones y carteles criminales compiten por fragmentos de información que pueden cambiar el mundo. Bienvenido al mercado del día cero. Estás de pie delante de un muro alto y fuerte. ¿Cómo se llega al otro lado? Paredes como esta están por todo Internet. Custodian los datos de empresas, naciones, instituciones, incluso gente como tú. Cuando alguien compra un gadget o una aplicación, el muro está incluido en el precio que la gente está pagando por no ser hackeada. Pero ¿cómo se piratean las cosas entonces? ¿Cómo se llega al otro lado de ese muro? Las paredes más pequeñas se pueden escalar o atravesar. Eso es lo que hacen cosas como inyecciones SQL y DDoS. La mayoría de las paredes tienen un acceso aún más fácil, solo tienes que hablar para entrar. Eso se llama ingeniería social. Pero para algunos incluso la fuerza bruta más fuerte o la infiltración más inteligente no va a funcionar. Necesitas una entrada mejor. Te acercas e inspeccionas los ladrillos. Tal vez uno de ellos está agrietado o sobresale lo suficiente para darte un punto de apoyo. Tal vez se puede mover para revelar un pasadizo secreto. Windows 10 y Mac OS X, algunos de los sistemas operativos más populares, tienen alrededor de 80 millones de líneas de código. Si cada línea fuera un ladrillo, se podrían construir casi 300 millas de muro con ellas. 300 millas, 80 millones de ladrillos. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos tenga un defecto? En el código, un ladrillo defectuoso es un error, una vulnerabilidad que puede ser utilizada y explotada, un agujero en el sistema por el que te puedes colar. Las empresas que construyen muros no quieren ladrillos defectuosos. Los ingresos de esas empresas dependen del envío de un producto seguro. Tienen departamentos enteros dedicados a encontrar fallos en el código y pagar fuertes sumas de dinero a cualquiera que pueda revelar un error. Y cada vez que una empresa encuentra una vulnerabilidad en su software, emite un parche, una solución que sustituye el ladrillo y elimina la vulnerabilidad. Así que la importancia de un fallo de seguridad se mide por el tiempo transcurrido desde que se descubrió. Los errores de hace una semana están como parcheados. De 2 o 3 días probablemente están siendo explotados por cada aspirante a hacker por ahí, y el parche ya está en camino. Pero si una empresa no tiene ni idea de que existe un error, en otras palabras, si hubiera sabido de un bug de día cero, es otra historia. Un día cero útil es el santo grial del hacking, una vulnerabilidad secreta que puede ser explotada para violar la seguridad de un dispositivo o una aplicación o una red entera. No solo te estás deslizando a través de la pared, nadie sospecha que lo estás haciendo. Pero los buenos días cero son difíciles de encontrar. Para encontrar uno tienes que ser mejor en la detección de defectos que cada uno de los ingenieros contratados por la empresa constructora de muros. E incluso entonces puedes pasar años mirando el código y buscando un fallo útil. O puedes buscar a alguien que ya lo haya hecho. Esto es Bugtrack, una lista de correo que se remonta a principios de los 90 y el lugar donde se pueden encontrar miles de lo que solían ser días cero. Durante mucho tiempo los hackers realmente tenían muy poco interés en el dinero. Y al principio, cuando encontraban exploits de día cero, y cuando digo el principio estoy hablando principalmente de los años 90, irían a las empresas que habían escrito este software chapucero, como HP, Oracle, Microsoft, Sun Microsystems, y ellos dirían: oye, he encontrado este error en tu software, es un día cero. Por cierto, esta es Nicole Perlroth. Es una periodista del New York Times que pasó años investigando el mercado del día cero.
Y mucho de lo que sabemos sobre su historia proviene de sus informes. Para crear esta historia nos pusimos en contacto con expertos como ella que tienen experiencia práctica real. Encontrarlos y ponerse en contacto con ellos es un poco más difícil de lo que parece. La única razón por la que podemos hacer esto son ustedes, nuestros espectadores, y estamos agradecidos por cada muestra de aprecio que puedan darnos, ya sea un me gusta, una suscripción o un comentario. Un pequeño gesto puede llegar muy lejos. Los primeros hackers intentarían ponerse en contacto con las empresas y notificarles sobre los días cero en su software. Las empresas, en lugar de ver esto como, oh, gracias por la garantía de calidad gratuita, a menudo responden con una carta de su abogado general diciendo, si vuelves a husmear en nuestro software, nos encargaremos de que te vayas a la cárcel. Bugtrack, te creas un ASA, te escondes detrás de un proxy, tomas tu día cero y lo envías por correo a miles de hackers de todo el mundo. La comunidad obtiene información valiosa, la empresa recibe un castigo y obtienes credibilidad en la calle. Compartir y explorar los días cero fue una parte importante de la primera cultura hacker y un motivo de orgullo para muchos. Pero con el paso de los años, este estado de cosas comenzó a cambiar en algo irreconocible. Hay un muro y realmente necesitas llegar al otro lado. Tienes dinero, tienes contactos, tienes recursos. Todo lo que necesitas es una pista. Vas a Bugtrack y buscas nombres. Hay Mnemonix, Aleph One, Hackney, decenas y decenas de ASAs, un montón de gente muy cualificada que hace mucho trabajo gratis. Pero tal vez algunos de ellos quieran un poco de compensación. Elige una. Un correo electrónico, una oferta educada y bien medida y una suma superior a lo que ganan en un año. Más de lo que la empresa de software está dispuesta a pagar por el mismo fallo. Hay muy pocos problemas que un presupuesto sin fondo no pueda resolver. Pasan los años, haces lo mismo una y otra vez. Estableces conexiones más fuertes, relaciones, redes. Algunas personas son de fiar, otras no tanto. Mantienes a los fiables cerca, a los peligrosos aún más cerca. No eres el único que compra, y sus contactos no son los únicos que venden. Un mercado comienza a formarse y a crecer. Simplemente enviando algunos correos electrónicos obtienes días cero que pueden saltarse cualquier muro. E incluso si tienes un problema para encontrar vendedores, podría haber una solución para eso. Surgen intermediarios. Corredores de día cero, empresas con nombres turbios e incluso antecedentes más turbios, dispuestos a ayudarte en tu lucha. Pueden encontrar a quien necesites y realizar la transacción. Incluso confirmarán si la mercancía funciona y responden de su eficacia. Son en gran medida un servicio de búsqueda de pareja. El gobierno podría ir y publicar incluso de forma anónima en Reddit o en algún foro clandestino, «Hey, quiero ir a comprar un exploit». Pero entonces estás tratando con un desconocido. Tienes problemas en torno a la plica, tanto de confianza por parte del comprador y de confianza por parte del vendedor. Estos corredores de explotación trabajan como intermediarios y casamenteros. Están reteniendo cosas en custodia y luego están confirmando la vulnerabilidad. O mantener los fondos en custodia y luego confirmar la vulnerabilidad realmente funciona en muchos casos incluso antes de cerrar el trato. Entonces, por supuesto, por todos esos servicios toman un porcentaje de la parte superior. Compras un fragmento de información de un corredor o un hacker anónimo en línea. Confirmas que la vulnerabilidad funciona y desarrollas un exploit, una pieza de malware que puede convertir de forma fiable un trozo de código defectuoso en un pasaje seguro a través de la pared. Hora de usarlo. Lo que estás viendo ahora es un exploit. No es real, sino una reconstrucción que un investigador logró reconstruir después de raspar los restos de un ataque en su teléfono. Está diseñado para infectar iPhones a través de una iMessage invisible. El usuario nunca recibe la notificación, ni siquiera un parpadeo en la pantalla. Un fragmento de código se cuela y permanece completamente en silencio. Comienza a trabajar a través de un error particular. Un defecto que existía en el software de Apple durante décadas, un vestigio de una función que ha sido interrumpida hace tiempo, un ladrillo deformado que una vez soportó un muro pero ya no lo hace. Después de deslizarse a través, un código se apodera de una pequeña parte de la memoria del teléfono, lo suficiente para hacer algunas cosas menores. Usando esta memoria, el mensaje encuentra otro agujero más grande en la pared, otro día cero a través del cual un código aún más malicioso puede ser atravesado. Es inexplotable desde fuera, pero una vez dentro puedes usarlo. El nuevo código es más potente y comienza una guerra contra los sistemas nativos del teléfono.
Una breve batalla se libra bajo los dedos del desprevenido usuario hasta que el código invasor utilice otra vulnerabilidad que le permite eludir todas las defensas. En varios segundos el iPhone está conquistado. Finalmente, una vulnerabilidad más se utiliza para obtener acceso y tomar el control del navegador Safari. Ahora el teléfono está a merced del intruso e informará de todo lo que el propietario haga, vea u oiga. Una cadena de 40 días, toda una cadena de ataque unida por un código muy bien escrito, dándote acceso sin restricciones a cualquier iPhone del planeta. Los investigadores llamaron a esta cadena Operación Triangulación, un nombre raro para un ataque que tiene 4 puntas, no 3. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nombres raros aparte, estos exploits son increíblemente potentes e increíblemente peligrosos. Y para conseguir ese tipo de capacidad tienes que pagar el precio. Al igual que con casi cualquier cosa en un mercado abierto, el precio es un reflejo de la utilidad. Uno de los pocos atisbos que tenemos del coste de los ataques como Operación Triangulación es una lista de Zerodium, una gran empresa de corretaje que realmente publica sus precios. Según Zerodium, un día cero que le permite eludir el código de acceso de un teléfono o un PIN hoy en día es de hasta $100,000. Un día cero que le permite acceder a su aplicación de chat, un navegador web o un correo electrónico podría costar hasta $500,000. Día cero que le dan acceso al teléfono de alguien sin ninguna interacción por su parte pueden obtener entre 2 y 2,5 millones de dólares. Millones de dólares para entrar en un teléfono, y eso sin contar los salarios del pequeño ejército de hackers que escribió el exploit haciendo el día cero utilizable. Estas no son las cantidades de dinero que pagas para vigilar a tu prometido infiel. La gente que usa estos ataques apunta mucho más alto. El mayor grupo demográfico de compradores en los mercados abiertos son probablemente los gobiernos. Tienen dinero que los ciberdelincuentes no pueden tocar o no pueden amasar ni siquiera algunas de estas grandes bandas de ransomware. Y el valor que obtienen de la inteligencia que ganan con estos días cero no se mide en dólares y centavos tampoco. Algunos días cero son inofensivos. Encuentras un error en el código y podría ser en un sistema que no se utiliza mucho. O si incluso es utilizado por algún nicho de audiencia, no es tan interesante y no vale la pena el esfuerzo para entrar en ese sistema. Pero los sistemas en los que los hackers y los estados-nación pasan mucho tiempo en este momento son software para iPhone, software para Android, software que afecta a infraestructuras críticas, software que toca, como he dicho, los sistemas de criptomoneda, carteras que podrían conseguirte mucho dinero en criptodivisas. Puede que nunca sepamos el coste real de la operación triangulación. Solo hay un pequeño puñado de empresas de corretaje que publican sus precios e innumerables más que no lo hacen. El coste real de un día cero, por no hablar de un exploit, puede variar mucho. Un buen ejemplo de ello es la Operación Cero, un corredor que apareció hace solo unos años. En septiembre de 2023 ofreció el precio más alto por un exploit que jamás se haya registrado, $20 millones por una cadena de ataques. Cosas como la Operación Triangulación podrían costar al menos eso o incluso más. Todo eso para darte acceso a un teléfono, un pequeño dispositivo que rastrea a sus usuarios. Pero algunos objetivos de estos ataques son mayores. Otro día cero comprado por un precio similar podría conseguirte una entrada a un ordenador de mesa, o un controlador industrial, o una red entera que mantiene la infraestructura de una fábrica, una base militar o una ciudad. Stuxnet, uno de los ejemplos más avanzados de malware, utilizó una cadena de 40 días para entrar en una instalación nuclear iraní y desactivarla. NatPatia, el ciberataque más dañino jamás registrado, utilizó un único día cero para paralizar un país entero durante varios días, causando miles de millones de dólares en daños a empresas internacionales que operaban allí. El teléfono de Jamal Khashoggi, periodista asesinado por el gobierno saudí en 2018, fue monitoreado y rastreado por el gobierno después de infectar sus dispositivos a través de día cero. Hasta ahora hemos estado comparando un día cero con una falla en una pared, un ladrillo que revela una entrada oculta. Esta comparación es bastante inofensiva, quizás demasiado. Un día cero también podría compararse con un arma, o más correctamente, un material con el que se pueda fabricar un arma. Un arma más poderosa que casi cualquier cosa en el mundo.
Con el conjunto adecuado de días cero, un gobierno puede librar una ciberguerra tanto contra gobiernos competidores como contra sus propios ciudadanos. Para un gobierno con fondos suficientes para comprar tal colección y suficiente personal cualificado para explotarlo correctamente, la seguridad ya no es un obstáculo. Y la mayoría de estos días cero en algún momento se negocian en el mercado de día cero. Se compraron, vendieron y compartieron. Esto sucede todos los días, allí mismo delante de las narices de las fuerzas del orden, reguladores y corporaciones que no pueden y no harán nada para luchar contra ella. ¿Por qué? ¿Cómo es el comercio de día cero incluso legal? ¿Y por qué nadie lo trata con al menos una fracción de la seriedad con la que las personas tratan la venta de armas de destrucción masiva? Bueno, la respuesta a eso es un poco complicada. El mercado de día cero es una estructura en expansión con varios niveles y una gran variedad de jugadores. Parece inofensivo a simple vista. Hoy en día, a diferencia de hace 20 o 30 años, muchas empresas ofrecen programas de bug bounty. Pagan por cualquier vulnerabilidad encontrada en su software, animando a los hackers a obtener sus ingresos legalmente y hacer que Internet sea más segura en el proceso. Algunas empresas e investigadores hacen lo mismo, pero de forma independiente. Buscan errores en el código de software popular y notifican a los vendedores. A veces les pagan. En cualquier caso, consiguen exposición, la versión corporativa de la credibilidad callejera de un hacker. Así funciona el mercado blanco, la punta del iceberg, algo que la mayoría de la gente quiere decir cuando habla de día cero. Pero hay un nivel por debajo, la parte del mercado donde las empresas no tienen nombres pegadizos y no les gusta llamar la atención, donde los investigadores no anuncian sus hallazgos y muchos de ellos son redactados. Tú puedes ir a buscar en LinkedIn y encontrar personas que están contratando contratistas o que están contratando para la investigación de vulnerabilidades que requieren autorización de seguridad. Eso no es una anomalía en los Estados Unidos, pero no te equivoques. Todos los gobiernos están investigándolos o comprándolos y probablemente alguna combinación de ellas. Este es el mercado gris. Estrictamente hablando, no es legal, pero tampoco es ilegal. Los gobiernos invierten en investigación y ocultan al público lo que descubren. Pagan a los hackers por su silencio y utilizar los días cero para el espionaje y la guerra cibernética. Es difícil de comprender, moralmente dudoso y totalmente desregulado. Pero también hay un nivel por debajo. Por último, tenemos el mercado negro, que es donde a veces los gobiernos, si hay regulaciones internacionales que limiten su capacidad de compra, hacen las hazañas. En el mercado gris, una gran cantidad de actividad ilegal va en el mercado negro, y el valor es mucho mayor que el mercado blanco. Podría ser de 10 a 100 veces mayor para exploits como en el mercado blanco. Tú encontrarás una gran cantidad de organizaciones criminales, algunos gobiernos deshonestos, actores no estatales de diversos tipos que operan allí de forma ilícita. Recientemente el mundo fue testigo de un ejemplo muy revelador de exactamente eso. Esta es una aplicación llamada MoveIt, un protocolo de transferencia de archivos similar a WeTransfer o OneDrive. Tiene una interfaz aburrida y una cuota de mercado moderada. Seguro que nunca lo has usado, a menos que trabajaras en una gran empresa o en una oficina gubernamental. Antes de 2023, la mayoría de sus clientes eran los peces gordos, de la talla de Shell, Sony y el Departamento de Energía de Estados Unidos. En junio de 2023, Club, una importante banda de ransomware, adquirió una vulnerabilidad de día cero en el software MoveIt. Inmediatamente se utilizó para violar el servicio y robar los datos de todos sus clientes. Y lo que resultó fue el mayor ataque ransomware en los últimos años. La lista de Club incluye más de 2.500 empresas y casi 90 millones de personas, más que la población de países como Alemania o Francia. Club comenzó a extorsionar a las empresas amenazando con revelar sus secretos si no pagaban el rescate. Nunca sabremos cuántas empresas se dieron, pero los pagos sin duda hicieron a muchos criminales muy ricos, todo gracias a un único día cero. Comenzó con los estados-nación y sus contratistas. Como la mayoría de estas técnicas y herramientas, ahora ha migrado a los ciberdelincuentes. En los últimos años hemos visto ciberdelincuentes utilizar exploits de día cero en varios ataques de ransomware o hackeos de bolsas de criptomonedas, carteras y ese tipo de cosas. Así que esa es la parte negra del mercado de día cero. Con ello, todo parece bastante ordenado y organizado. Tienes a los buenos que trabajan abiertamente y cazan días cero para exponerlos y hacer que todo el mundo esté más seguro.
Tienes gobiernos y empresas turbias que participan en el comercio de día cero para mantenerse en la cima del juego de la guerra cibernética. Y tienes las organizaciones criminales que compran día cero para robar datos. Puedes leer todo sobre esto en Wikipedia o en cualquier sitio. Pero esta estructura es clara solo desde la superficie. Cuando se empieza a mirar el mercado más de cerca, las líneas comienzan a desdibujarse y las cosas empeoran. Volvamos a la operación triangulación, un exploit que utilizó 40 días para obtener acceso a cualquier iPhone. Esta operación fue descubierta por investigadores de Kaspersky, una empresa rusa de ciberseguridad. Ellos detectaron accidentalmente sus rastros en sus teléfonos. Los investigadores admitieron que es el ataque más complejo y más avanzado con el que han tratado. Tiene todos los signos reveladores de un ejército de hackers patrocinado por el Estado y muy potente. Al mismo tiempo, el Servicio Federal de Seguridad, el análogo ruso de la NSA americana, anunció el descubrimiento de los mismos patrones de ataque en miles de teléfonos de funcionarios del gobierno ruso. El servicio dijo que lograron identificar al atacante. Agencias de inteligencia americanas que espiaron a ciudadanos rusos en este ataque internacional sin precedentes. Según el FSB, tal ataque tuvo que ser coordinado con Apple, que no permitirían que bichos como estos permanezcan en sus sistemas sin ninguna razón. Pero también está la Operación Zero, la empresa que ofreció $20 millones para la misma cadena de ataque, insinuando que el ataque es más que posible sin la participación de Apple. Al igual que con la mayoría de los vendedores, sabemos muy poco sobre las operaciones. Pero una cosa que sabemos, y es algo que la empresa dice en voz alta y con orgullo, es que vende sus hazañas solo a las agencias de inteligencia rusas y empresas. Otra cosa que sabemos es que fue fundada por un antiguo empleado de Kaspersky, la misma empresa que más tarde fue atacada por la operación triangulación. Para un ciudadano de los Estados Unidos, vendiendo un día cero a Zebrodium, que lo pasaría a la NSA, sería el trabajo en el mercado gris. Para vender el mismo bicho a la operación cero, el ciudadano tendría que entrar al mercado negro. Y para un hacker ruso que descubrió el mismo día cero, la situación sería estrictamente inversa. Ponerse en contacto con la operación cero lo haría millonario y contactar con Zebrodium probablemente lo llevaría a la cárcel. Pero solo una pequeña minoría de los hackers viven en Estados Unidos o Rusia. Todos los países del mundo aspiran a obtener una ventaja en el ciberespacio y cada uno de ellos establece sus propias reglas de acuerdo con su alineación. Cada uno tiene sus propios mercados blanco, gris y negro. Y gracias a que el mundo esté tan interconectado como está, absolutamente nada impide que un gobierno llegue a un mercado negro de otro. Los gobiernos que no buscan cosas moralmente dudosas generalmente utilizan mercados grises y blancos para conseguir ese tipo de vulnerabilidades. Si van al mercado negro es realmente porque no pueden llegar a ella de otra manera. Y se complica bastante. Tanto Zebrodium como Operación Zero son bastante sencillas. Venden a sus gobiernos y son transparentes al respecto. Pero cuando se trata de corredores, esos dos son una excepción. La mayoría de las empresas que trabajan en día cero lo hacen en la sombra. Lo que venden y a quién se lo venden y quién trabaja para ellos es un secreto total. Y por lo que sabemos, utilizan eso para difuminar las líneas entre los mercados aún más, por accidente o no del todo. En realidad pueden vender a regímenes no sancionados, porque eso sería obviamente ilegal. Pero probablemente no están haciendo tanta diligencia debida como de lo contrario se quisiera. Incluso podrían en algunos casos, por esa falta de diligencia debida, estar trabajando con algún ciberdelincuente posiblemente sin saberlo. Pero entonces tenemos estos incidentes de alto perfil donde grupos como Hacking Team, con sede en Milán, Italia, fueron hackeados ellos mismos. Y decimos, oh, están vendiendo a las naciones africanas que tienen un horrible historial de derechos humanos. O a Rusia, que inicialmente podría no haber encajado en el cálculo moral de estos hackers sobre cuál es un buen país, cuál es un mal país, quién tiene prensa libre y quién no.
Gracias a todo este secretismo y todo este desenfoque, la imposición de cualquier tipo de regulación en el mercado de día cero, o incluso ir tras cualquiera que cruce la línea, resulta casi imposible. Una acusación contra alguien que es él mismo, anónimo y que facilita las compras anónimas es muy complicado, incluso cuando se conoce la compra en cuestión, y a nadie le gusta hacerlo, porque también quieren ver a los corredores como fuentes de información. Así que para ellos es mejor dar al corredor inmunidad y hacerles soltar todo lo que sepan sobre el trato, que ir tras ellos y hacer fiestas adicionales con un interés para cubrirlo todo aún más. Por eso no es muy probable que sean procesados. Así funciona el mercado de día cero. Sin regulación, sin persecución, siempre en la frontera de la legalidad y la moralidad. Es extenso y complejo y al mismo tiempo mayormente invisible y totalmente opaco. Para la gente que se entera por primera vez es difícil tener cualquier tipo de reacción positiva. Después de todo, estamos hablando de la venta clandestina de armas que pueden ser y a veces son utilizadas en contra de cada uno de nosotros. La necesidad de regular o directamente prohibir puede ser abrumadora, no importa lo difícil o imposible que pueda parecer. Pero puede haber una perspectiva diferente sobre esto, una perspectiva que tiene mucha gente que solía trabajar en agencias de inteligencia y ser testigos del uso que le dan los gobiernos a los días cero. Sí, este es uno bastante complejo para mí. No hablo solo desde la opinión, un poco por experiencia. Creo que es bien conocido en este punto que soy un ex profesional de inteligencia y un antiguo hacker del gobierno. He visto de primera mano el valor de retener un día cero puramente con fines ofensivos. Claro que hay un riesgo y es por eso que el gobierno de Estados Unidos tiene el proceso de acciones de vulnerabilidad, donde gente muy inteligente y muy educada de diferentes agencias en el gobierno se reúnen sobre los días cero, de los que tenemos conocimiento, y que pueden o no haber sido armados, o que pueden estar disponibles para la venta, o lo que sea, y discutir el valor de su uso para la inteligencia frente al valor de hacer nuestra infraestructura globalmente segura. Es un poco complejo para mí. Yo no puedo en absoluto ponerme del lado de la gente que dice que todos los días cero son malos. No puede ser. Lo que estás viendo ahora es un exploit teórico de una vulnerabilidad en PHP, un lenguaje de programación que forma la columna vertebral de Internet. Tanto la visible como la página en la que estás ahora mismo, y la invisible, la web oscura, un lugar del que probablemente hayas oído hablar. Sitios web y servidores allí se basan en los mismos principios que los sitios web normales y son susceptibles a las mismas vulnerabilidades. En algún momento a finales de 2023, alguien descubrió un ladrillo agrietado en la pared que forma parte de PHP. No sabemos quién fue ni por qué lo hizo. Tal vez encontraron el día cero ellos mismos, tal vez lo compraron en el mercado y luego tomaron ese ladrillo agrietado y lo convirtieron en un pasadizo. Con ese pasaje podrían haber accedido a cualquier servidor, superan a cualquier sitio web del mundo, pero el sitio web que atacaron tenía este aspecto. Es el blog de la web oscura de Lockbit, una de las mayores organizaciones criminales del mundo. En varios años de su existencia, Lockbit atacó a miles de personas y extorsionó a miles de millones después de robar sus datos y exigir un rescate. En el apogeo de su actividad, ellos comprendían casi la mitad de todo el mercado de ransomware del mundo. A principios de 2024, Lockbit fue eliminado. Toda su infraestructura, que abarca docenas de servidores y las cuentas de cientos de ciberdelincuentes, fue tomada por un grupo de trabajo combinado de fuerzas del orden de 11 países. Golpearon tan fuerte a la banda que prácticamente tuvo que recrearse de nuevo y puede que nunca regrese a la cima de la cadena alimenticia. Toda esta operación fue muy probablemente realizada gracias a un día cero. Así que sí, puede ser difícil de admitir, pero a veces los gobiernos y las fuerzas del orden simplemente hacen su trabajo, y a veces ese trabajo requiere un exploit bien puesto.
Bueno, Well, podría ser it could poco be ético, pero unethical, el but the problema problem is es it que goes funciona both en ambos ways. sentidos. Yes, it could Sí, podría facilitate facilitar a governments los who want gobiernos que to buscan spy espiar en on los diarios opposition de los members' miembros de la photos oposición, and so forth. etc. And there are Hay many muchas campaigns campañas que atacan constantly constantemente a attacking gobiernos y governments and empresas que están companies haciendo for doing exactly exactamente eso. that. It could also También be the podría ser al reverse. It could revés. be other Podrían ser governments otros going after gobiernos the yendo por los oppressive gobiernos governments and opresores trying y to tratando de cause them causarles problems. problemas. It could También also podría be tratarse de private iniciativas initiatives privadas looking buscando for exploits para exploits to atacar a attack estos these gobiernos, como lo governments, que los such as afiliados what de Anonymous estaban haciendo anonymous contra affiliates would Rusia do durante la against guerra Russia during con the war with Ucrania. Ukraine. So if you Así que start si going empiezas a after ir the tras smart este people, it mercado, will end acabará up hurting perjudicando both a sides, ambas and partes. more Y lo likely más the probable es governments que los will win gobiernos anyway ganarán de in that todos modos en scenario ese escenario, because porque tienen más they dinero have para more money to gastar. spend. No They're están not operando operating con at a risk. riesgo. When Esos those markets, mercados they van a will utilizar a use third terceros que se parties who quemarán, they'll pero burn, but entonces they'll encontrarán find a somebody alguien else. más. Todo es mucho más borroso de lo que parece. El mercado de día cero es un enorme lío enredado de cuestiones legales y morales de empresas que venden a criminales y a gobiernos por igual, de agencias que buscan exploits y pagan millones, pero dicen que es ilegal usar los mismos exploits contra ellos, de criminales atacando a gobiernos y gobiernos atacando a criminales, y de los hackers que son la fuente de todo, gente que se gana la vida mirando fijamente a la pared. La mayor parte del mercado de día cero es completamente secreto, pero después de todo, lo sabemos, ¿verdad? Así que alguien está definitivamente rompiendo la primera regla del club de la pelea. A veces son antiguos empleados del gobierno que dicen todo lo que pueden sin cruzar la línea. A veces son los brokers que quieren llamar la atención tanto de vendedores como de compradores potenciales. Y a veces son los propios hackers que deciden hablar a pesar de lo que otros les digan. As I Como document in documento the en el book, there are libro, hay various varios cases casos where donde ciertos certain corredores... brokers, there was a very famous había una one muy based famosa con sede in en Tailandia. Thailand. I don't know No sé where he dónde is está now, the ahora, el Grok. He's a Grok. very well Es un respected miembro muy member respetado de of the la hacking comunidad community. hacker. Habló con un periodista de Spoke Forbes, to un amigo a mío, Forbes reporter, a Andy friend of mine, Greenberg, Andy en un Greenberg, momento dado, at y one pensó point, que estaba and thought he hablando was speaking off the extraoficialmente. record. Basically, the Básicamente, Grok el shared a Grok lot compartió of mucha information. información. Price Listas de lists, precios, algunas reglas some del rules of the juego. En un game. momento At dado, one point, even incluso posó posed for para a una photo foto next to a junto a una duffel bolsa de bag, lona, which I que no don't know sé si whether había there was dinero en actual efectivo en cash in ella, it, but it pero looked parecía que like había there dinero en was cash in efectivo. it. I don't know if it was No real sé or si era not. real o no. And from Por what lo que I tengo understand, entendido, después de after que that apareció, fue appeared, he visitado was por la visited by policía Thai police, tailandesa. and Y basically, básicamente, according según amigos to y colegas friends and suyos, colleagues of perdió his, la mitad de su negocio lost half porque his había business muchos because there gobiernos were a que lot habían of estado governments who'd been comprando buying día 0 days cero from de him who él, said, I que don't dijeron, want no to quiero do hacer business negocios with con someone alguien que who's va a going to posar pose junto a una next to bolsa de lona bag, de a double dinero bag en of cash in efectivo Forbes en la magazine. revista Forbes. That is the Esa es la antithesis of who antítesis de con I quién want quiero to be working trabajar. with. And so that became a very Eso se convirtió en un ejemplo muy public público para example otros to corredores de other día zero-day cero de brokers que harían that they bien en would mantener do la well to boca keep their cerrada. mouths shut. Intentamos contactar con Grok para esta historia y parece que aprendió la lección. Al igual que casi cualquier vendedor de día cero o corredor que se puede encontrar en Internet, algunos de ellos tienen perfiles públicos. Algunos revelan algunos detalles de sus operaciones. Algunos incluso comparten sus But nombres, pero la inmensa mayoría majority tienen que have operar to a través de operate through múltiples multiple capas de layers of encryption. encriptación. And when you get Y to cuando that llegas point a of ese punto de secrecy, there's secretismo, no just hay no way manera to de know saber who con you're quién dealing with. estás And tratando. frankly, it's Y dangerous for you francamente es to peligroso que know, lo and sepas. that's why Por it's eso se done hace particularly in that particularmente way. de esa So the manera. reason why La no razón one por wants la to talk que about nadie this quiere is hablar de esto one, es, their 1. customers Sus require clientes requieren total complete discretion. discreción. No one, no Nadie, government ningún wants gobierno quiere to comprar purchase a un día zero cero day de from alguien que someone está ahí who's out there afuera mouthing hablando off de lo que tienen, about a quién se what lo they have, venden, who they're selling ¿sabes? it to. Ellos They need to be necesitan able to poder confiar trust these en estas people personas para to mantener keep these estas sales ventas en quiet. secreto. So La discretion discreción is es critical. fundamental. Por eso, aunque sabemos mucho sobre el mercado de día cero, hay mucho más que no sabemos y probablemente nunca lo sabremos, incluso a pesar del impacto que tiene y tendrá en nuestras vidas. Ahí lo tienes, el mercado del día cero, el submundo digital lleno de hackers de élite y horribles secretos. No solo un mundo que a veces se derrama en nuestra realidad, causando daños masivos, sino también un mundo que está inesperadamente entrelazado con el nuestro, con lazos que simplemente no pueden y probablemente no se romperán. Los muros los construyen las personas,
Y mientras eso ocurra, algunos ladrillos en ellos serán defectuosos. Y mientras haya ladrillos defectuosos, habrá gente que pagará dinero para que los encuentren. Y así persistirá el mercado de día cero. Esperamos que hayas disfrutado de esta breve inmersión en otro tema extremadamente complicado. Estamos muy agradecidos con Nicole Perlbrot, cuyo libro sobre los días cero sirvió de inspiración para esta historia. No dudes en dar una oportunidad a nuestros otros explicadores. Cubrimos todos los temas cibernéticos y normalmente subimos uno cada 2 semanas. Mantente informado y que tengas un buen día.